La historia no es un accidente. El presente no es casualidad. Y el futuro ya está escrito. La Biblia no es solo un libro sagrado. Es el mayor archivo profético de la humanidad. Desde imperios que cayeron hasta pandemias, guerras y eventos que estremecen al mundo. Muchas de sus predicciones ya se han cumplido con precisión milimétrica. Hoy, en Misterios del Mundo, revelamos 7 profecías bíblicas que ya se han hecho realidad, incluyendo una que podría estar ocurriendo en este mismo momento. Comenzamos con una revelación escalofriante. 1. La muerte del Papa Francisco. ¿La última señal antes del fin? En abril de 2025, medios globales confirmaron lo que muchos no podían creer. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, había fallecido inesperadamente en el Vaticano. Pero lo que pocos saben es que desde hace décadas circulaba una interpretación olvidada de la profecía de San Malaquías, que hablaba de Pedro el Romano, el último papa antes del juicio final. Francisco, de raíces italianas y nacido en América, habría sido, según algunos teólogos, el cumplimiento indirecto de esta figura profética. Lo inquietante no es solo su muerte, es el momento. Porque, según el Apocalipsis, la caída del último pastor de Roma marcaría el comienzo del caos mundial. ¿Estamos entrando en esa etapa? ¿Y qué más anunció la Biblia con siglos de anticipación? 2. La plaga que detuvo al mundo fue invisible, pero lo detuvo todo. Cerró fronteras, vació ciudades, quebró economías y mató a millones. Y lo más escalofriante no fue el virus en sí. Lo aterrador es que todo ya estaba escrito hace más de 2000 años. Esa palabra, pestes, pasó inadvertida durante siglos. Un simple versículo, escondido entre otras señales del fin. Pero en diciembre de 2019, el mundo entero descubrió lo que esa palabra podía significar. Todo comenzó con una tos, una fiebre, una sombra en un mercado de Wuhan, China. Los doctores pensaron que era un brote más, pero se equivocaron. En semanas, el miedo se esparció más rápido que la enfermedad. Y para marzo de 2020, el planeta se encontraba encerrado. 3. La imagen de la bestia. La inteligencia artificial en Apocalipsis. Ya no es ciencia ficción. La inteligencia artificial ha llegado. Y no viene sola. Puede hablar, crear, tomar decisiones. Incluso manipular. Pero lo que pocos saben es que todo esto ya estaba anunciado. Hace casi 2000 años, en el libro del Apocalipsis, un versículo oscuro advirtió que llegaría una imagen, que tendría vida, una imagen que habla, una imagen que piensa, una imagen que controla la vida y la muerte. Por siglos, este versículo fue un enigma. ¿Cómo una imagen podía tener poder? ¿Cómo podía hablar y ejecutar? Desde el año 2023, el mundo ha sido testigo de un avance acelerado en sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude y miles de modelos autónomos capaces de crear textos, videos, rostros humanos falsos, replicar voces, manipular emociones y decidir qué es verdad o qué es mentira. Estas máquinas no solo ejecutan órdenes, aprenden, se corrigen y cada día se vuelven más parecidas al ser humano, pero sin alma, sin conciencia, sin límites morales. Una herramienta útil,
o el inicio del dominio digital profetizado. 4. ¿El colapso moral mundial, una profecía cumplida? En un mundo donde el bien y el mal parecen haberse invertido, donde los valores tradicionales son ridiculizados y la perversión es celebrada, algo se está rompiendo. No es solo cultura, es conciencia. Y quizás sea profecía. ¿Qué ocurre cuando una sociedad entera pierde la noción de lo correcto? Cuando la ética se convierte en una moda y la moral en una elección subjetiva. El colapso no es político ni económico, es espiritual y ya está ocurriendo. Desde 1995 hasta hoy, el mundo ha presenciado una transformación sin precedentes en la conducta humana. Niños hiperexpuestos a la violencia digital, familias desintegradas, narcisismo promovido como empoderamiento, pérdida de la empatía, celebración de la autodestrucción como libertad. En TikTok, adolescentes son premiados con fama por actos peligrosos. En series populares, los antihéroes se vuelven modelos a seguir. En escuelas, se enseña que la moral es relativa. Y cada año, la línea entre el bien y el mal se vuelve más borrosa, hasta desaparecer. Los psicólogos lo llaman crisis de identidad. Los sociólogos, disolución cultural. Pero en la Biblia, fue anunciado como uno de los síntomas del fin. 5. Terremotos inesperados. ¿Una profecía ignorada? Tiembla la tierra, pero no donde esperabas. Zonas tranquilas se agrietan. Ciudades nunca antes sísmicas sienten el rugido del suelo. Y lo que parece solo un fenómeno natural, podría ser una señal divina. Durante siglos, los terremotos estuvieron ligados a zonas de placas tectónicas activas. Japón, Chile, Indonesia, California. Pero desde 1995, algo ha cambiado. En 2002, un terremoto de magnitud 4.7 sacudió Nueva York, una ciudad no preparada para sismos. En 2011, Virginia, Estados Unidos, tembló con un sismo de 5.8 grados que se sintió hasta Washington, D.C. En 2018, Reino Unido experimentó un terremoto en Gales, inusual para su geografía. En 2020, Croacia vivió uno de los peores temblores de su historia reciente, sin estar en un cinturón sísmico. En 2023, el norte de Francia y Bélgica registraron movimientos telúricos por primera vez en décadas. Los científicos buscan explicaciones. ¿Fracturas ocultas? ¿Minería? ¿Cambios climáticos que afectan la corteza? Pero la Biblia lo dijo sin adornos. Terremotos en diferentes lugares. Y si no es solo la tierra moviéndose, sino una advertencia. 6. El auge de Babilonia tecnológica. Una ciudad sin muros, pero con millones de cámaras. Un lugar donde la torre no es de ladrillos, sino de datos. Donde todo está conectado y todos están vigilados. ¿Te suena familiar? La Nueva Babilonia no es un lugar físico, es un sistema. Uno donde se comercia con los datos de las almas humanas, donde todo es mercancía, emociones, identidades, creencias. En Apocalipsis 18 se menciona una ciudad que comercia con cuerpos y almas de hombres. ¿Podría ser esto una advertencia sobre el uso de nuestros datos personales, biométricos y psicológicos? En China, el sistema de crédito social vigila cada paso. En Occidente, la censura algorítmica decide qué puedes o no pensar. En el mundo entero, una red invisible impone normas, sin decir que lo hace. Lo que inició como tecnología útil
se volvió trampa. Y lo que parecía conectarnos, nos esclaviza. Lo que viene, ya no es futuro, es presente. Y Babilonia nunca cayó, solo se actualizó. 7. Hambrunas modernas. La profecía del hambre en tiempos de abundancia. ¿Cómo puede haber hambre en un mundo lleno de comida? ¿Cómo puede escasear el pan mientras millones publican fotos de sus almuerzos? Hay algo que no cuadra. Y tal vez nunca fue solo un problema económico. Tal vez fue profetizado. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: «Ven y mira». Miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Esta no es una hambruna tradicional. No es la de los tiempos antiguos cuando el campo no daba fruto. Es una hambruna artificial, selectiva, administrada. Desde el año 2000, el mundo ha visto cómo la comida se convierte en arma. En 2008, las revueltas por el precio del arroz y el trigo estallaron en más de 30 países. En 2020, la pandemia expuso la fragilidad de las cadenas de suministro global. En 2022 y 2023, conflictos armados como el de Ucrania bloquearon granos esenciales para África y Medio Oriente. En 2024, millones comenzaron a depender de bancos de alimentos incluso en países del primer mundo. Inventario reducido, asistencia rechazada, hambre digital detectada. Pero lo más inquietante es que esta hambruna se da en un tiempo de aparente abundancia. Nunca hubo tanta tecnología, tanto alimento desperdiciado, tanto control. Las grandes corporaciones deciden qué se cultiva, dónde y quién lo recibe. El alimento ha dejado de ser derecho y se ha vuelto privilegio. ¿Y si la balanza del jinete no es un símbolo del comercio, sino del control? ¿Del racionamiento moderno? ¿De una economía programada para beneficiar a unos pocos mientras los demás esperan una lata de comida? El hambre moderno no es silencio. Es algoritmo. Es una app que te dice cuánta leche puedes comprar. Es una IA que decide quién recibe ayuda y quién no. Estas 7 profecías no son cuentos antiguos. Son advertencias reales que se han cumplido ante nuestros ojos. Lo que fue escrito hace miles de años, hoy es noticia. Hoy es nuestra realidad. ¿Cuántas más se cumplirán mañana? Si este video te dejó pensando, suscríbete ahora a Misterios del Mundo. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación futura. Y si alguna de estas profecías te estremeció, dale like y compártelo con alguien que aún no cree, porque el futuro ya está escrito y puede estar más cerca de lo que imaginas.